¿Y si lo que vivimos hoy fuera solo una repetición de lo que Egipto ya sufrió? ¿Y si el mismo juicio que cayó sobre el faraón estuviera comenzando a levantarse de nuevo, pero esta vez en silencio, sin que nadie lo advierta? ¿Y si te dijera que el castigo de Dios sobre Egipto no terminó con las 10 plagas y que hubo un segundo juicio más oculto, más profundo, del cual casi nadie habla? Un juicio que selló el destino de una nación orgullosa y que dejó una advertencia silenciosa para todo aquel que ose desafiar al Altísimo. Muchos conocen la historia del Éxodo, las plagas, el Mar Rojo, pero casi nadie sabe lo que ocurrió después. ¿Qué pasó realmente con Egipto tras la muerte de su ejército? ¿Cómo respondió Dios a la soberbia persistente de esa nación? ¿Y por qué la Biblia deja pistas escondidas de que el juicio no había terminado aún? Hoy estás a punto de descubrir una verdad que ha sido ignorada por siglos. Porque lo que vamos a estudiar no es solo historia antigua, es un mensaje vivo que podría explicar muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en tu vida, en tu país y en el mundo entero. Hay un secreto oculto en las Escrituras sobre el juicio de Egipto, un castigo que fue más allá de las plagas, una consecuencia espiritual que afectó generaciones enteras y que hoy puede estar repitiéndose en los corazones de muchos que, como Faraón, endurecen su alma frente a la voz de Dios. Tal vez tú también has vivido temporadas en las que sentiste que todo se secaba, donde ni la oración fluía, ni el alma descansaba. ¿Y si eso no fuera casualidad? ¿Y si estuvieras enfrentando una forma moderna de ese juicio? Este video no es una clase más de Biblia. Es una revelación espiritual para los que tienen oídos para oír. Una advertencia, pero también una promesa de restauración para los que se humillan ante la presencia del Altísimo. A lo largo de los próximos minutos te voy a mostrar pasajes olvidados, detalles ignorados y conexiones proféticas que te van a estremecer el alma. Vamos a hablar del Egipto después del Éxodo, del juicio que cayó cuando ya no había más plagas, y de la herida que Dios dejó abierta como advertencia para el futuro. Pero este estudio no es solo para mirar al pasado, es para que tú, que estás viendo esto, puedas entender lo que Dios está tratando de decirte hoy. Porque sí, tal vez tú viniste a este video buscando respuestas. Y puede que esta sea la señal que le pediste a Dios en oración. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos sienten que su fe se enfría. Y es por eso que este canal existe, para que el fuego del Espíritu Santo siga ardiendo en ti, aunque estés solo. Pero para eso, necesito que participes ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Eso no es solo una frase, es una declaración de fe. Al escribirla, estás diciendo que estás listo para aprender, para recibir, para ser transformado. Y si todavía no lo has hecho, dale me gusta a este video. Porque al hacerlo, obligas a YouTube a mostrar esta palabra a más personas que la necesitan. Estás compartiendo el Evangelio con un solo clic. ¿Te das cuenta del impacto que eso puede tener? Estás predicando junto a nosotros. También te invito a suscribirte ahora mismo. Muchos hermanos en la fe encuentran aquí su alimento espiritual. Para muchos, este canal es su iglesia virtual. Y necesitamos que cada creyente comprometido forme parte de esta comunidad. No te quedes afuera. Te prometo que lo que vas a descubrir hoy puede desbloquear una bendición escondida en tu vida. Especialmente la enseñanza número 9. Puede ser la llave que estabas buscando para romper esa cadena que aún no te deja avanzar. Ahora sí, abre tu corazón, abre tu mente, porque el estudio comienza y Dios tiene algo que decirte hoy. Si Dios había castigado a Egipto con 10 plagas,
Si había mostrado su poder con señales tan contundentes que ninguna otra nación había presenciado antes. ¿Por qué Egipto siguió rebelándose? ¿Por qué no se humillaron después del desastre? ¿Por qué el corazón del faraón y de su pueblo permaneció endurecido incluso tras perder a sus primogénitos, su ejército y su economía? La respuesta es tan profunda como inquietante, porque el juicio de Dios no siempre transforma al orgulloso. A veces lo termina de quebrar. En este punto de la historia, Egipto ya había sido devastado. Las aguas del Nilo, que antes eran símbolo de vida, se habían convertido en sangre. El cielo había enviado granizo y oscuridad. Los hogares habían llorado la muerte de sus hijos mayores, y sin embargo, algo más profundo había muerto en el corazón del faraón: su capacidad de escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, pero antes de eso fue el propio faraón quien cerró sus oídos a la verdad, despreciando las advertencias, burlándose de los profetas, ignorando las señales. Y cuando un corazón se cierra a la verdad durante demasiado tiempo, Dios a veces permite que ese endurecimiento se selle. ¿Y si eso mismo le puede pasar a un creyente hoy? ¿Y si tu propia vida o la de alguien cercano está en una fase en la que Dios ha hablado, ha enviado señales, ha tocado puertas, pero aún así hay silencio, resistencia, orgullo, racionalizaciones? ¿Y si estamos viviendo justo antes del segundo juicio? El pueblo de Egipto no solo perdió cosas visibles, perdió su sensibilidad espiritual, y eso es algo más peligroso que cualquier plaga. Porque quien pierde la capacidad de quebrantarse está a un paso del juicio total. Hay momentos en los que Dios ya no envía más advertencias. Hay momentos en que las señales cesan y lo único que queda es el eco del silencio divino, ese que precede al último acto de justicia. En el caso de Egipto, ese silencio comenzó después del Éxodo, después de la derrota en el Mar Rojo, después de que su soberbia fuera aplastada. Pero no todos conocen lo que ocurrió años después. Una nación rota, humillada, espiritualmente seca. Egipto quedó condenado al olvido por generaciones. No fue solo una destrucción militar, fue una caída espiritual irreversible. El mismo Egipto, que había sido un imperio temido y respetado, fue reducido a una tierra sin gloria, maldita en muchos aspectos. Y todo comenzó porque no supieron escuchar a tiempo. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Y tú? ¿Estás escuchando? ¿Estás discerniendo las señales que Dios ya te ha mostrado? ¿Estás actuando sobre las advertencias que han llegado a tu vida por medio de personas, sueños, predicaciones, incluso este mismo video? El problema de muchos creyentes hoy no es que no vean a Dios obrar, sino que han dejado de temer, han dejado de quebrantarse. Y cuando eso ocurre, la voz del Espíritu Santo se convierte en algo lejano, imperceptible, hasta que llega el segundo juicio. El juicio que nadie predica, el juicio que no tiene relámpagos, pero que vacía el alma, el juicio silencioso, progresivo, que deja al hombre como Egipto, rodeado de ruinas internas, pero fingiendo que todo sigue igual. ¿Estás fingiendo hoy? ¿Estás escondiendo tus ruinas detrás de una apariencia de fe? ¿Estás proclamando victoria mientras tu interior está como Egipto después del Éxodo? Este segundo juicio es más común de lo que parece, y muchas veces no llega con destrucción externa, sino con una sequedad espiritual, con la pérdida del gozo, con la incapacidad de sentir la presencia de Dios, con templos llenos, pero corazones vacíos. Y no es porque Dios se haya ido, es porque muchos se endurecieron como el faraón y ya no saben cómo volver, pero aún hay tiempo. Si estás escuchando esto, aún hay esperanza, aún hay una oportunidad de despertar, aún hay un llamado a romper el silencio y decirle a Dios: Señor, hazme sensible otra vez.
Esa es la oración que cambia destinos. Esa es la decisión que puede romper el ciclo de Egipto en tu vida. Por eso, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios esta frase: quiero volver a escuchar la voz de Dios. Hazlo como una señal, como una confesión, como una oración pública, porque cuando declaras eso, estás diciendo que no quieres repetir la historia de Egipto, que no quieres terminar devastado por dentro sin siquiera darte cuenta. Comenta esa frase con fe, con sinceridad, y si conoces a alguien que necesita oír esto, comparte este video con él. No sabemos cuántos están a punto de entrar en ese juicio silencioso, y tal vez tú puedas ser la trompeta que despierte un corazón. Después del juicio de Egipto, algo invisible pero devastador comenzó a extenderse sobre su tierra: la sequedad espiritual. No fue el granizo ni la langosta, no fueron las aguas rojas ni los hijos muertos. Fue el silencio, un silencio que se arrastró como sombra, secando los pozos más profundos del alma nacional. El pueblo que se creía invencible se convirtió en un desierto vivo, y ya no por falta de agua, sino por falta de la presencia de Dios. La Biblia habla de la lluvia como símbolo del favor divino. El rocío representa la palabra viva que desciende desde el cielo para refrescar la tierra. Pero cuando el cielo se cierra, cuando el rocío se retira, cuando la lluvia se detiene, lo que queda es polvo, grietas, tierra árida. Dios le dijo a Israel que si se alejaban de él, haría que los cielos se cerraran y que la tierra no diera fruto. Eso mismo ocurrió con Egipto después del Éxodo. El castigo no terminó con las plagas visibles. Comenzó otro juicio más profundo: la incapacidad de florecer espiritualmente, de reconocer a Dios, de responder a la verdad. Esa es la maldición de la tierra seca: creer que todo está bajo control, mientras el alma muere de sed. Tal vez tú estás viviendo una temporada así. Tal vez no te faltan recursos, no te falta comida, no te falta casa, pero hay algo dentro de ti que está completamente seco. Ya no lloras con las oraciones, ya no tiemblas con la palabra, ya no sientes ese fuego que antes te despertaba en la madrugada, y aún peor, te estás acostumbrando a esa sequedad. Ya no duele, ya no buscas, ya no clamas, solo sobrevives, y sin darte cuenta, estás como Egipto, vivo por fuera, marchito por dentro. La tierra seca no llega de un día para otro. Primero dejamos de orar con fervor. Luego dejamos de leer con hambre. Después, la adoración se vuelve rutina, hasta que un día abrimos los ojos y ya no hay agua. Y entonces entendemos que Dios ha retirado su lluvia, que su presencia, que antes nos envolvía con ternura, se ha vuelto distante. No porque Él se haya ido, sino porque nosotros nos fuimos primero. Lo más grave de todo es que la tierra seca se convierte en costumbre. Hay personas que llevan años sin experimentar una verdadera visitación de Dios, y aún así dicen que están bien. Se convencieron de que la sequedad es parte del camino. Aprendieron a vivir sin lluvia, sin lágrimas, sin quebranto, y esa es una forma silenciosa de juicio, porque Dios no siempre castiga con fuego, a veces castiga con ausencia. Egipto experimentó ese tipo de castigo. Fue prosperidad sin propósito, riqueza sin revelación, cultura sin conciencia. Perdieron la conexión con lo divino. Se volvieron tierra seca. ¿Y tú? ¿Has notado sequedad en tu vida? ¿Has sentido que todo lo que antes era fértil ahora está árido? Tal vez Dios no está castigándote. Tal vez simplemente te está llamándote a despertar, a clamar, a reconocer tu necesidad de Él. Dios solo riega la tierra que se abre, solo llena las vasijas vacías, solo responde al corazón quebrantado. Hoy, esta palabra puede ser la gota que quiebre tu sequedad. Esta palabra puede ser la primera lluvia tras meses de sequía, pero tienes que hacer algo, tienes que reconocerlo.
tienes que levantar tu voz y pedir esa lluvia de nuevo. Por eso quiero invitarte a que hagas una declaración poderosa. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, riega mi tierra seca. Escríbelo como un acto de fe, como una súplica silenciosa, como una confesión de que necesitas su presencia más que cualquier cosa. Tal vez ese acto sencillo sea la semilla de una nueva temporada en tu vida. No te conformes con la sequedad. No aceptes vivir sin la lluvia del Espíritu, porque cuando Dios riega tu alma, todo vuelve a florecer. Después de la sequedad viene la confusión. Después de la tierra seca llega el espejismo, porque cuando el alma se marchita y el cielo permanece cerrado, el enemigo comienza a parecer invencible. Egipto, aún después de perderlo todo, no se quebró inmediatamente. Lo que vino fue una falsa estabilidad, una calma mentirosa, una ilusión de que tal vez el juicio de Dios ya había pasado, de que todo volvería a su normalidad, de que podían seguir reinando aunque fuera sobre ruinas. Ese es uno de los engaños más peligrosos del enemigo, la falsa calma que precede a la sentencia final. Muchas veces, cuando Dios guarda silencio, el corazón humano se engaña, piensa que ya no será juzgado, que Dios olvidó, que puede seguir en su camino. Pero el juicio de Dios no es solo fuego inmediato, a veces es espera, a veces es paciencia divina antes de la caída definitiva. La historia de Egipto lo muestra con claridad. Después del Mar Rojo, hubo un periodo en el que parecía que el pueblo egipcio seguiría de pie. Sus templos aún estaban en pie, sus murallas seguían firmes, pero espiritualmente ya habían sido entregados al juicio. Dios ya no estaba con ellos, ya no había redención para su soberbia. Lo que vino después fue decadencia, confusión, idolatría más profunda y finalmente el olvido. Esa es la historia de muchos que hoy caminan con una apariencia de victoria, pero cargan una sentencia interna. Tienen salud, pero no paz. Tienen voz, pero no autoridad. Tienen influencia, pero no unción. Y aún así creen que están bien porque no sienten que algo malo les esté ocurriendo. Pero no toda calma viene de Dios. Hay calmas que son trampas. Hay silencios que anuncian condena. La falsa calma fue lo que precedió la caída de Babilonia. Fue lo que acompañó a Sodoma antes del fuego. Fue lo que envolvió al mismo Faraón antes de perder a su primogénito. Y es exactamente esa calma la que muchas personas están viviendo hoy. Una calma en la que todo parece estar en su sitio, menos el alma. ¿Has sentido eso últimamente? ¿Has sentido que todo está bien, pero no puedes dormir en paz? ¿Has notado que aunque nada grave te pasa, tu interior grita y no sabes por qué? Puede ser que estés en el mismo punto que Egipto antes del colapso. No porque Dios te quiera destruir, sino porque está esperando que despiertes antes de que sea demasiado tarde. En momentos así, el mayor peligro no es el ataque del enemigo, es la apatía, es el adormecimiento espiritual. Es vivir anestesiado, sin discernir que el juicio se está acercando como una ola lenta, pero inevitable. Por eso necesitas estar alerta, necesitas despertar, porque el enemigo parece ganar justo antes de que Dios lo derrote, porque el silencio más profundo es a veces la antesala de la justicia. ¿Y qué puedes hacer? Volver a temblar ante Dios, volver a quebrarte, volver a levantar tus manos no por costumbre, sino con lágrimas. Volver a decir: Señor, si estás en silencio, no me dejes engañado por mi propio corazón. Hoy quiero invitarte a hacer una confesión pública como un acto de humildad espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: no quiero la calma del enemigo, quiero la voz de Dios. Esa frase es una declaración de guerra contra toda apatía espiritual. Es una manera de decirle al cielo que no te conformas con apariencias, que no quieres una paz falsa, que anhelas la verdad aunque duela.
porque sabes que solo la verdad te hará libre. No ignores las señales. No confundas la ausencia de problemas con la aprobación de Dios. Porque cuando el enemigo parece ganar, a veces es solo porque Dios te está dando una última oportunidad para reaccionar. Egipto no cayó de inmediato. No fue destruido de un solo golpe. Lo que vino después del Mar Rojo no fue una explosión de juicio repentino, sino una larga decadencia envuelta en desierto y polvo. Porque cuando Dios quiere quebrar no solo a un hombre, sino a una generación entera, Él usa el tiempo. Él deja que el orgullo se enfrente al silencio. Él permite que el desierto hable más fuerte que cualquier palabra. El desierto es un arma de Dios. No tiene forma, no tiene muros, no tiene templos, no tiene multitudes, solo el viento, solo el calor, solo tú y tus pensamientos. El desierto no es castigo inmediato, es quiebre lento. Es la pedagogía divina para derrumbar los altares internos que nos negamos a destruir por cuenta propia. ¿Y por qué Egipto necesitaba un desierto? Porque no bastaba con 10 plagas, no bastaba con ver el mar abrirse, no bastaba con perder soldados, oro, templos, hijos, porque el orgullo es más resistente que cualquier pérdida visible. El orgullo se esconde, se disfraza, resiste, y muchas veces solo cede cuando el alma queda vacía de toda gloria, rodeada de nada. Así fue Egipto, una potencia que terminó desfigurada, desierta, olvidada, una cultura que llegó a reinar sobre naciones y que después no pudo sostener ni su identidad. ¿Por qué? Porque nunca se quebraron en espíritu, y cuando alguien no se quebranta, Dios lo lleva al desierto. Pero no solo Egipto. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? El rey que dominaba el mundo conocido. El que mandaba como Dios entre hombres. Dios lo quebró no con una espada, sino con la locura. Le quitó su trono, le quitó su palacio, le quitó sus palabras y lo mandó al campo, a vivir como un animal. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años. 7 años sin trono, 7 años sin lógica, 7 años sin control. Hasta que levantó los ojos al cielo y reconoció: ahora sé que el Altísimo gobierna. Entonces Dios le devolvió el juicio, el trono y un corazón nuevo. Ese es el poder del desierto. No te mata, te vacía, no te elimina, te reconstruye. No es la muerte del cuerpo, es la muerte del ego. Y hoy, tal vez, tú estás caminando en tu propio desierto. No hay dirección, no hay respuestas, no hay avance. Y te preguntas, ¿por qué estoy aquí si ya he perdido tanto? La respuesta puede ser esta: porque aún no has perdido tu orgullo, porque aún no has rendido el control, porque aún piensas que puedes manejar las cosas, que puedes negociar con Dios, que puedes resistir un poco más. Pero en el desierto no hay negociaciones. En el desierto no hay más muletas. Dios permite que el desierto te rodee hasta que la única opción que quede sea rendirte. Y lo más glorioso es esto: cuando finalmente lo haces, el desierto florece. Porque no fue el desierto lo que cambió, fuiste tú. No ignores tu proceso, no maldigas tu sequía. Si estás en un lugar donde no sabes hacia dónde vas, donde tus oraciones parecen estériles, donde tus planes no prosperan, tal vez no estás siendo castigado, tal vez estás siendo reconstruido. El desierto es el lugar donde Dios apaga todos los ruidos, para que solo su voz permanezca. Por eso, hoy quiero invitarte a declarar algo con todo tu corazón. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, haz florecer mi desierto. No es solo una oración, es una rendición. Es aceptar que si estás donde estás, no es casualidad. Es confiar en que aunque no entiendas el proceso, Dios está formando algo en ti que solo podía nacer en el silencio, en el polvo, en la soledad.
Y si conoces a alguien que también está en medio de su propio desierto, comparte este mensaje, porque tal vez esta sea la única palabra que pueda sostenerle en esta etapa. El desierto no es el final, es el principio del quebranto que precede la gloria. Las plagas que cayeron sobre Egipto no fueron solamente castigos aleatorios. Cada una de ellas fue una respuesta directa, una confrontación sagrada contra los dioses que el pueblo egipcio adoraba. No eran simples eventos naturales amplificados. Eran señales cuidadosamente diseñadas por el Dios de Israel para dejar claro un mensaje eterno. No hay otro Dios fuera de mí. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, Dios estaba humillando a Hapi, el supuesto dios del río que representaba la vida y la fertilidad. Cuando llegaron las ranas, Dios estaba burlándose de Heket, la diosa con forma de rana que supuestamente daba vida. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra por 3 días, no era solo oscuridad. Era una sentencia directa contra Ra, el dios del sol, el más venerado entre los egipcios. Y cuando los primogénitos murieron, fue la declaración final de guerra contra el faraón mismo, que era considerado un dios viviente. Fue como si Dios dijera: ya hablé con tus sacerdotes, ya confronté tus ídolos, ahora hablaré contigo directamente. Y lo hizo a través de la muerte, del lamento, de la noche más larga de Egipto. Este patrón nos revela algo fundamental. Dios no solo juzga a los hombres, también juzga a los sistemas que los esclavizan. Y muchas veces, antes de liberar al oprimido, Dios va al corazón del sistema para quebrarlo desde dentro. Hoy en día, tal vez no adoramos estatuas con cabeza de halcón o cuerpos de animales. Pero los dioses falsos siguen activos, toman otras formas, se visten de poder, de dinero, de fama, de influencia, de autoidolatría. Y lo más peligroso, se cuelan incluso dentro del alma del creyente. Hay quienes creen que son fieles a Dios, pero en realidad viven bajo el dominio de otros tronos. Confían más en su capacidad que en la gracia. Temen más al fracaso que al juicio. Persiguen más la validación humana que la presencia divina. Y en esos casos, Dios actúa como en Egipto, no con ruido, con precisión, va uno por uno. Derrumba ídolos internos, desmantela estructuras de orgullo, silencia templos de vanidad que hemos construido, muchas veces sin darnos cuenta. Tal vez por eso sientes que estás perdiendo cosas que antes eran esenciales para ti. Tal vez por eso ves puertas cerrándose, relaciones quebrándose, seguridades tambaleando. Y no es porque Dios te haya abandonado, es porque está humillando tus ídolos. Está arrancando de raíz todo lo que compite con Él por el trono de tu vida. Las plagas no eran solo para Egipto, eran también para Israel, para que ellos vieran, para que entendieran, para que recordaran que el Dios que los sacó con mano poderosa no comparte su gloria con nadie. Hoy, esta guerra invisible sigue activa, sigue habiendo dioses falsos en los tronos de las almas, y el juicio de Dios sigue apuntando a lo más alto, no para destruirte, sino para liberarte, porque mientras haya otro trono que no sea el de Cristo en tu vida, serás esclavo. Y Él no te quiere esclavo, te quiere hijo, te quiere libre. Por eso, te invito a hacer una declaración que desate libertad sobre tu vida. Escribe en los comentarios esta frase: derriba, Señor, todo trono que no sea el tuyo. No es solo una frase, es un acto de entrega, es una confesión, una rendición. Es decirle a Dios: aunque me duela, hazlo. Aunque lo pierda todo, prefiero tu trono solo que 1000 dioses en mi alma. No te apegues a lo que Él está arrancando. No luches por sostener lo que Dios está demoliendo. Porque cuando el último ídolo cae, es entonces cuando empieza tu verdadera libertad. Egipto había caído, las plagas habían cesado, Israel ya caminaba libre, todo parecía haber llegado a su fin, hasta que ocurrió lo impensable. El faraón decidió levantarse una vez más.
Después de todo el dolor, todo el juicio, toda la pérdida, el corazón del faraón aún se resistía. La Escritura dice que, cuando los hebreos partieron, el faraón y sus oficiales cambiaron de parecer. Se dijeron unos a otros: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo dejamos que se fueran nuestros siervos? Y así, llenos de furia, orgullo y sed de control, persiguieron al pueblo de Dios hasta el mar. Este fue el acto final de rebeldía. Un intento desesperado por retener lo que Dios ya había decidido quitar, una guerra contra la voluntad divina, una marcha suicida hacia el juicio definitivo. Y aquí hay una revelación crucial. Muchas veces el enemigo no se retira en silencio. No siempre acepta la derrota sin antes lanzar un último ataque. Cuando Dios arranca algo de tu vida, cuando libera tu alma de una opresión, cuando rompe cadenas, el enemigo suele intentar volver por última vez. El faraón no solo representa a un rey antiguo, también representa esa fuerza espiritual que se niega a soltar tu historia, aquella voz que te dice: tú no puedes cambiar, no puedes salir, no puedes romper esto, y justo cuando piensas que ya estás libre, viene la última persecución. Es esa tentación repentina, ese pensamiento destructivo que vuelve, esa persona tóxica que reaparece, esa puerta que Dios cerró y alguien intenta forzar de nuevo. Y si no estás alerta, puedes confundirte, puedes pensar que Dios te ha abandonado, puedes dudar de tu libertad, pero en realidad es todo lo contrario. Esa última embestida del enemigo es la confirmación de que fuiste liberado, y lo que viene después es el mar cerrándose sobre tus perseguidores. Dios permitió que el faraón persiguiera a Israel no porque el pueblo estuviera en peligro, sino para sellar su derrota para siempre. Fue el escenario perfecto para demostrar que el enemigo no solo había perdido, sino que nunca más volvería a levantarse. Tal vez tú estás justo en ese momento. Has salido de algo que te oprimía. Has empezado a ver la luz, pero de pronto sientes que las sombras regresan, que el pasado vuelve a rugir, que el faraón cabalga de nuevo hacia ti. No tengas miedo, no regreses, no corras. Dios no te liberó para que vivas con temor. Te liberó para aplastar a tu enemigo en el mismo lugar donde quiso destruirte. El mar no fue solo un camino para escapar. Fue una trampa divina para la destrucción de tu adversario. Y eso nos enseña algo poderoso. Hay batallas que parecen persecuciones, pero en realidad son escenarios para que la gloria de Dios se manifieste una última vez. Por eso, si hoy estás enfrentando una lucha que pensaste superada, si sientes que algo vuelve a presionarte, a perseguirte, a querer tomar el control, no lo enfrentes con tus fuerzas. No caigas en la trampa del miedo. Dios ya decidió. Lo que Él quitó, nadie puede devolverlo. Confía, avanza y observa cómo el mar se cierra detrás de ti. Ahora quiero invitarte a hacer una declaración poderosa, una afirmación espiritual que marque este momento en tu alma. Escribe en los comentarios esta frase: no volveré atrás. Mi faraón ya fue vencido. Hazlo como testimonio, como grito de guerra, como declaración de fe para ti y como profecía para cualquier otro que lea tus palabras. Porque hoy no estás solo. Hoy estás caminando hacia tu libertad definitiva y lo que quedó atrás se va a hundir para siempre. Cuando el mar cerró sus aguas, Egipto perdió más que su ejército. Perdió su poder, perdió su dominio, perdió su arrogancia, y desde entonces quedó marcado como un monumento a la advertencia divina. La historia del juicio de Egipto no se cuenta para entretener. Dios la dejó escrita para que fuera recordada, para que cada generación supiera que el Altísimo no tolera la soberbia, para que cada alma entendiera que el orgullo tiene fecha de expiración. Dios no siempre destruye por completo, pero sí deja ruinas, deja cicatrices, deja señales visibles de lo que ocurre cuando el hombre desafía su trono. Egipto siguió existiendo como nación,
pero nunca volvió a ser el mismo. Pasó de imperio invencible a sombra de lo que fue. Su caída quedó registrada no solo en la Biblia, sino en las piedras, en los templos vacíos, en las tumbas selladas, ruinas silenciosas que aún hoy susurran advertencias. Y así también actúa Dios en nuestras vidas. Hay temporadas que no se borran, hay capítulos que quedan como cicatrices en la historia del alma. No para que vivamos en culpa, sino para que nunca olvidemos lo que Él hizo. Dios deja ruinas como recordatorio, para que no volvamos al mismo lugar, para que no repitamos el mismo error, para que enseñemos a otros lo que aprendimos entre lágrimas. Tal vez en tu vida hay algo que fue derrumbado por Dios, un proyecto, una relación, un camino, y aunque ya pasó el juicio, aún puedes ver los restos, aún puedes recordar lo que perdiste, aún puedes sentir el eco de ese quebranto. Eso no significa que Dios no te haya perdonado. Significa que te ama tanto, que quiere que recuerdes lo que costó salir de allí. La ruina no es señal de fracaso, es memoria de redención. Es una advertencia para ti y para los que vendrán después de ti. Porque lo que viviste no fue solo para ti, fue para marcar un legado espiritual. Así como Egipto quedó marcado, muchas veces tu vida también será usada como testimonio. Hay personas que van a escuchar tu historia y van a temblar. Van a ver tus cicatrices y van a entender que Dios es real, que Él habla, que Él juzga, pero también que Él restaura. Las ruinas sagradas son eso, espacios donde hubo destrucción, pero ahora hay testimonio. Espacios donde antes había arrogancia y ahora hay humildad. Donde antes había dolor y ahora hay sabiduría. Dios no reconstruye todo lo que derriba. A veces deja un muro caído para recordarte que allí decidiste obedecer. A veces deja polvo en tu camino para que jamás olvides de dónde te sacó. Hoy quiero hablarte a ti, que miras hacia atrás y ves ruinas. No llores por lo que perdiste. Agradece por lo que comprendiste. Porque las ruinas que Dios permitió en tu historia pueden ser el muro que impida que otros caigan. No escondas lo que viviste. No tapes las marcas. Ellas son parte de tu llamado, parte de tu autoridad. Porque nadie puede hablar con tanto peso como aquel que fue rescatado del juicio. Por eso, hoy quiero invitarte a declarar algo con madurez y fe. Escribe en los comentarios esta frase: mis ruinas son memoria de lo que Dios quebró para salvarme. Hazlo como acto de gratitud, como testimonio silencioso, para que otros que también miran sus escombros entiendan que aún entre piedras y polvo, Dios puede levantar algo nuevo. Tu historia no termina en las ruinas, pero ellas serán siempre el altar donde recordarás que Dios no permitió tu destrucción total, solo tu transformación. Hay heridas que tardan en cerrar. Hay recuerdos que duelen incluso cuando ya han pasado años, y hay capítulos en la vida que muchos desearían arrancar, borrar, olvidar. Pero lo que el mundo llama cicatriz, Dios puede convertirlo en llave de destino. Cuando miramos la historia de Egipto, no solo vemos destrucción, también vemos un testimonio silencioso, porque aunque la gloria de su imperio fue derribada, su historia fue utilizada por Dios como una advertencia eterna. Un ejemplo vivo para que nunca olvidáramos lo que puede ocurrir cuando un corazón se exalta por encima de la voluntad del Creador. Pero incluso en medio de los restos de Egipto, hubo un propósito. Dios permitió que su caída quedara escrita, hablada, repetida. Y cada vez que alguien abre una Biblia y lee el libro de Éxodo, el juicio de Egipto se transforma en mensaje de salvación. Eso mismo puede ocurrir contigo, con tu pasado, con tus errores, con tus momentos más oscuros. A veces creemos que nuestros peores momentos nos descalifican, que lo que hicimos, lo que permitimos, lo que vivimos, nos aleja de todo plan divino. Pero en la economía del cielo,
nada se desperdicia, ni el dolor, ni el fracaso, ni siquiera la vergüenza. Dios no solo te perdona, Dios transforma lo que fue un obstáculo en una plataforma para tu propósito. Piensa en Moisés, un asesino, un fugitivo, pero fue precisamente su pasado en Egipto lo que lo preparó para volver y liberar a su pueblo. Conocía los pasillos del palacio, sabía cómo pensaba el faraón, y cuando regresó no lo hizo como un esclavo más, sino como alguien que había sido formado en la corte, pero moldeado en el desierto. ¿Te das cuenta? Lo que parecía una historia rota era en realidad una herramienta perfecta, y así también ocurre contigo. Hay cosas que viviste que no se pueden explicar fácilmente, traiciones, caídas, fracasos, pecados que aún te pesan en el alma. Pero si hoy estás aquí, escuchando esta palabra, es porque Dios no ha terminado contigo. El hecho de que sigues respirando es señal de que todavía hay un propósito en marcha. Y lo más asombroso es que Dios puede usar aquello que más te duele para hablarle a otros. Tu historia puede convertirse en consuelo para los que hoy están donde tú estuviste. Tus lágrimas pueden convertirse en semillas para nuevas vidas. Y tu pasado puede convertirse en la puerta por la que otros encuentren a Dios. Nada es casualidad, ni tu historia, ni tus errores, ni tu redención. Dios no te salvó para que escondieras lo vivido, te salvó para que lo usaras, para que lo contaras, para que otros supieran que no están solos. Por eso, no te avergüences, no calles más, no sigas enterrando lo que Dios quiere resucitar como propósito. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración poderosa, una frase que será como una bandera plantada en tu alma. Escribe en los comentarios esta frase: mi pasado será usado por Dios para cumplir su propósito. Hazlo como testimonio, como afirmación, como paso de fe hacia la plenitud del llamado que te espera. Tu historia no fue un accidente, fue el escenario donde Dios comenzó a escribir algo eterno, y lo que un día te hizo llorar puede ser lo que mañana haga llorar de esperanza a otros. No te detengas, no te escondas, no te calles. Dios te salvó para mostrar su gloria a través de ti. Has llegado hasta el final. Y eso no es algo común. Muy pocas personas logran quedarse hasta el último minuto de un mensaje como este. La mayoría abandona en la mitad, pospone, se distrae, se rinde. Pero tú no. Tú has permanecido. Y eso dice mucho sobre ti. Dice que tu corazón tiene sed. Dice que tu alma anhela respuestas. Dice que hay algo en ti que todavía cree, que todavía espera, que todavía busca. Y por eso Dios sigue hablándote. Este viaje por la historia de Egipto no fue solo un repaso bíblico. Fue una confrontación directa con las raíces del orgullo, con las sombras del pasado, con las voces que susurran que nada cambiará. Pero hoy has visto que Dios sí actúa, que Él no olvida, que Él no se burla y que sus juicios no solo corrigen, también revelan. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje no fue un accidente, fue un llamado, una señal, una palabra hecha a medida para ti. Tal vez nunca tuviste quien te explicara estas cosas. Tal vez viviste años en iglesias donde todo era apariencia, ruido, rutina. Pero hoy, por unos minutos, has sentido que Dios te hablaba en silencio. Y eso es más que suficiente para saber que Él no te ha soltado. Por eso, quiero pedirte un último gesto, un acto que marque esta experiencia en tu corazón. Una declaración que deje testimonio de que esta palabra tocó tu vida. Comenta esta frase: he llegado hasta el final porque Dios me está despertando. Escríbelo con sinceridad. Tal vez sea la primera vez que terminas un video como este. Tal vez es el primero de muchos que vendrán, pero lo importante es que algo se activó en tu espíritu, y esa frase no solo lo confirma, también lo sella. Ahora bien, si este contenido te habló,
Compártelo con alguien más. No te quedes con lo que recibiste. Piensa en aquellos que hoy están viviendo lo que tú viviste hace años, en los que todavía no entienden por qué su vida se secó, en los que necesitan una palabra firme, real, sin adornos, sin máscaras. Este video puede ser la semilla que cambie un destino, pero para eso tiene que llegar. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. No porque necesitemos números, sino porque cada vez que te unes, te conviertes en parte de un movimiento espiritual que está tocando vidas con la verdad. No es un canal más, no es un video más, es un refugio para los que están cansados. Un altar para los que ya no tienen iglesia, una voz para los que ya no escuchan predicaciones sinceras. Suscribirte es comprometerte, es decir, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escuchando, quiero seguir creciendo. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia espiritual, gracias. Gracias por sostener este lugar con tu fe, con tu participación, con tu presencia. Tu constancia es lo que permite que este mensaje siga expandiéndose. Quédate ahora unos minutos en silencio. No cierres este video, deja que la música te envuelva. Respira y aprovecha este momento para decirle al Señor, con tus propias palabras, gracias. Gracias por hablar, gracias por corregir, gracias por no soltarme. Porque cuando todo parece ruina, Él sigue siendo roca. Cuando el mundo se cae, Él sigue siendo trono. Y cuando todo termina, su presencia comienza. Este video ha sido realizado con dedicación, oración y estudio. Es una obra de autoría propia, inspirada completamente en los principios y pasajes de la palabra de Dios. Cada reflexión, cada enseñanza nace del deseo sincero de compartir la verdad con quienes la buscan de corazón. Gracias por haber sido parte de este mensaje. Nos vemos en el próximo estudio.